Misión y comunidad. Encuentros sobre la historia de la Iglesia desde Jesús hasta nuestros días para el servicio de fe y alegría. Comenzaremos hablando sobre el imperio perseguidor y la difusión de la Iglesia. Por los próximos siglos, el segundo y el tercero, la Iglesia y el imperio sobrevivieron en periodos de paz y tiempos de persecución. El cristianismo se expandía geográficamente y entre diferentes sectores de la sociedad, ya no solo entre las clases bajas, sino también entre las altas y entre los grupos militares se iban convirtiendo personas. Fueron poco a poco definiendo y eligiendo sus autoridades. El modelo más común era elegir un grupo de personas mayores, gente de fe probada, llamados presbíteros, de entre los cuales elegían a un superior que era llamado episcopo o obispo en nuestro español actual, y a un grupo de diáconos que se ocupaban de los servicios sociales a las personas necesitadas y también atendían a los servicios litúrgicos de la Iglesia. Construían sus lugares de reunión, copiaban, cosa interesante, los escritos de los profetas y las cartas de los apóstoles. El cristianismo se iba expandiendo entre las clases sociales en diferentes espacios y en diferentes ciudades del imperio. Pero a los cristianos no era lícito existir, eran ilegales, los cristianos eran perseguidos. Los historiadores actuales, modernos, han detectado 10 tiempos de persecución en todo el imperio, focalizados en espacios geográficos y de diferentes modalidades. Hubo cristianos que eran llevados a las cárceles, cristianos que eran deportados o sometidos a la muerte. Los llamados mártires, testigos de la fe, sufrieron por razón de la fe. Se extendió un tipo de burla social. Hubo casos extremos en que se decía que los cristianos adoraban a un burro y hasta que envolvían a un niño en pan y se lo comían en medio de sus reuniones. Pero los cristianos se organizaban y se defendían. Se conoce un escrito de inicios del siglo II llamado La Enseñanza de los Apóstoles. Se conoce con el nombre griego de Didaché, que regulaba la vida de la Iglesia desde el bautismo, la celebración de la Eucaristía, el trato a los peregrinos y cómo se iba a tratar también a las personas que se iban enfriando y se iban saliendo de la Iglesia. Pero aún más interesante, a mediados del siglo II, Justino, un escritor en la ciudad de Roma, escribió 2 profundos documentos defensivos de la Iglesia que conocemos con el nombre de las Apologías, que defendían en profundidad los orígenes del cristianismo y las prácticas del cristianismo. En un segundo momento hablaremos del cristianismo y del imperio romano decadente. A fines del siglo II y ya entrado el tercero, el imperio comenzó a dar señales de desorganización, división y decadencia. Pueblos procedentes de más allá de las fronteras, que eran llamados bárbaros, fueron poco a poco presionando y penetrando y destruyendo campos y ciudades del imperio. Se introdujeron también en el imperio muchas y nuevas religiones procedentes más allá de sus fronteras, que rivalizaban entre sí y cuestionaban las bases y criterios políticos y filosóficos de la sociedad romana. La economía se debilitaba y se empobrecía. Aumentaban los grupos parasitarios que dependían de la acción pública del Estado para comer y sobrevivir. Y las clases gobernantes y los grupos militares se dividían. La religión dominante y la filosofía oficial perdía fuerza para dar
sostén ideológico a las poblaciones del imperio. Como decíamos, el poder gobernante se dividía. Hubo un momento en que llegaron a existir 4 emperadores que se peleaban entre sí y se dividían el gobierno en diferentes regiones del imperio. En ese momento emergió un general de cualidades que no solo buscaba vencer en el campo militar, sino también de dar sentido y orden en la sociedad. Ese general se llamaba Constantino. En el año 311, Constantino emitió un decreto permitiendo a los cristianos existir legal y libremente. Sobre esta decisión de Constantino se discuten 2 cosas. Primero, si Constantino era cristiano o era un político astuto, y por qué razón legalizó y dio libertad de existencia a los cristianos. Se sabe que su mamá, que se llamaba Helena, era cristiana, pero quizás las razones que tuvo Constantino para tomar esa decisión era la organización, el servicio social y la seguridad filosófica y religiosa que mostraban los cristianos en ese mundo inestable, dividido y decadente. Constantino, como gran acción, mudó la capital del imperio, de Roma, que lo fue durante muchos años y desde sus orígenes, hacia una ciudad del este del imperio que se llamaba Bizancio y que ahora la llamó con su nombre Constantinopla. Constantino actuó como un político común de la época, haciendo uso de la fuerza, del abuso, de la corrupción, y solo llegó a bautizarse en la hora de la muerte, cuando ya no podía entrar en contradicción con las normas morales rígidas y fuertes de la iglesia de su época. Pero sí se sabe que favoreció a los cristianos de múltiples maneras, con privilegios y ayudas materiales. Intervino en la vida interna de la iglesia para superar las diferencias teológicas que comenzaban a existir y a escindir la iglesia, y comenzó a perseguir a religiones paganas. Su madre, Helena, ayudó a los cristianos a identificar lugares sagrados por donde estuvo Jesús y los primeros apóstoles y a construir templos en esos lugares santos. El lugar paradigmático es el Santo Sepulcro, el lugar donde murió y fue enterrado Jesús. Constantino murió en el año 337. A continuación vamos a hablar del imperio cristiano. A la muerte de Constantino se volvió a complicar y a dividir el imperio, y continuaron los bárbaros penetrando las fronteras del imperio hasta el ascenso de Teodosio al imperio en el año 347. Teodosio pudo poner algo de orden en el imperio y como parte de esa política avanzó en su trato con el cristianismo y lo declaró religión oficial en el año 380. La iglesia se fue cada día más organizando. Se fue organizando alrededor de 5 grandes patriarcados según las grandes ciudades del imperio. En la parte oriental comenzamos por Antioquía, en Egipto, Jerusalén, en Siria, Antioquía, en Siria, y Constantinopla, que era la nueva capital del imperio, en la parte este, como les dije arriba. Y en la parte occidental solamente se constituyó el patriarcado, la ciudad de Roma. Aunque el cristianismo estuvo dividido por diferentes corrientes teológicas, ya sea por diferencias sobre Jesús, su naturaleza, sus personas o sobre el Espíritu Santo, se celebraron diferentes concilios, reuniones de obispos representantes de las diferentes iglesias de la época que ayudaron a ir definiendo y puntualizando las posiciones verdaderas. El concilio de Constantinopla en el siglo V
tuvo la oportunidad de definir definitivamente el credo que todavía rezamos en nuestros días y que definió correctamente las posiciones sobre Jesús y sobre el Espíritu. Este tiempo de aceptable paz para la Iglesia permitió que se desarrollaran destacadas figuras con gran fuerza pastoral y penetrante sentido teológico. Debemos señalar, entre otros, a Atanasio de Jerusalén, a Juan Crisóstomo, a Basilio el Grande, a Cirilo de Alejandría, todos obispos, todos santos de la Iglesia Universal. Y en la parte occidental del imperio, a Agustín de Hipona, en el norte del África. El pensamiento de estos prohombres de la Iglesia sentaron las bases de la teología católica. Otro movimiento de gran importancia que debemos destacar en este momento, que se desarrolló en esta época, fue la vida religiosa, o sea, grupos de personas que, orientados por un líder espiritual, optaron por la vida apartada, la penitencia, la práctica del estudio, el trabajo y la oración, que consideraban que era el modelo preferencial de la vida cristiana. Los más destacados líderes de estos grupos fueron San Antonio Abad y San Basilio el Grande.